Hechos capítulo 2, y mientras usted va a Hechos capítulo 2, nos vamos a ubicar en el versículo número 12. Ya sabemos que el contexto nos habla de la venida del Espíritu Santo, y cuando llegó el día de Pentecostés, dice la Biblia que hubo manifestaciones sobrenaturales, y entre ellas el hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pero la reacción de la gente al oír esta glosolalia, este hablar en lenguas, fue lo que dice el versículo 12. Cuando estén allí, por favor digan amén. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, están llenos de mosto, están borrachos, están ebrios, están embriagados. Es lo que ellos querían decir. Así que tome asiento dando gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, mis hermanos, vamos en este momento, apreciados hermanos, a retomar con la ayuda del Señor el momento exacto. La ocasión anterior se cayó la transmisión en un momento ya casi en la cumbre del mensaje, y justo cuando estaba explicando algo que es fundamental, y porque sé que hay muchas personas, no solo de esta iglesia, sino aún fuera del país y dentro del país, que oyen estos mensajes, es menester retomar del momento exacto para que puedan conectarse. Hay hermanas y hermanos que han escuchado varias series y me escriben y me dicen, pastor, estoy terminando de escuchar otra vez el ascenso del anticristo al poder global, estoy terminando de escuchar ángeles y demonios, estoy terminando de escuchar otra vez una mirada en el calendario de Dios, y son series largas, algunas de ellas tienen más de 20 mensajes en serie, y eso me llena de gozo, porque obviamente la palabra del Señor sigue allí plasmada, sigue allí grabada y llega a muchas vidas. Y lo más hermoso, como testificaba una joven de Bogotá que me escribió en estos días, es lo siguiente, y es que aunque pasan años muchas veces después de un mensaje, la esencia, el poder, la unción se sigue sintiendo exactamente allí, aún a pesar del tiempo, aún a través de la pantalla. Y amado hermano, eso implica que tenemos un Dios que es omnipresente y una palabra de Dios que es omnipotente, y por eso damos gloria a Dios en esta preciosa mañana. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Gloria a Dios. Hay un canto muy lindo que dice, aquí se canta, aquí se alaba, aquí le damos la gloria al Señor, aquí sentimos su gloria santa, aquí la presencia del Señor. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Uno no puede empezar a cantar que la iglesia ya hace. Así somos nosotros. Nosotros nos gozamos. ¿Por qué? Porque no tenemos un diosecillo, sino un Dios todopoderoso. ¿Alguien puede dar gloria a Dios en esta mañana? Esto de que aquí se canta y aquí se alaba significa que va más allá del momento de canto. El canto termina, pero la alabanza continúa. El canto termina y en plena prédica la gente no para de alabar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Y estaba pensando en esta mañana en la letra del himno titulado El aposento alto. Y dice, en un aposento alto, con unánime fervor, 120 esperaban la promesa del Señor. Aleluya. Obviamente lo hacen a modo de rima, sabemos que fueron como 120, pero es para que rime, y eso es lo que hace el poeta escritor. Pero luego hay una petición en el coro que dice, Dios manda tu gran poder. Y lo repite 3 veces, Dios manda tu gran poder. Dios manda tu gran poder a cada corazón. Y luego dice, con estruendo de los cielos descendió la gran virtud. Todos fueron bautizados con el Santo Espíritu. Este gran poder antiguo es del fiel celeste don, prometido a los creyentes de humilde corazón. Dios está restituyendo este gran Pentecostés,
y el Espíritu sus dones nos reparte otra vez. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque sabemos que esto está más vigente que nunca. Gloria a Dios. Aleluya. Y como estamos hablando de esta serie titulada Neumatología, ya hemos hablado acerca de lo que son los símbolos del Espíritu Santo, que son, ¿cuántos? 9. Dígalo sin miedo. ¿Cuántos son? 9 símbolos del Espíritu Santo que hemos tratado. También hemos hablado de 9 dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos son? 9 dones. Y también hemos hablado de 9 características del fruto del Espíritu Santo. 9 características del fruto del Espíritu Santo. Y ahora estamos abordando 9 pecados contra el Espíritu Santo. Y para poder entrar al punto, quiero que miremos aquí, para solo hacerle un recorrido rápido, y de esto estaremos estudiando. Pecados contra el Espíritu Santo son 9, pero ahora nos enfocaremos en el primero, y es el de burlarse contra el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, del 13 al 21 y los versículos 37 al 41. ¿Quiénes cometen este pecado? Los inconversos, normalmente, los incrédulos, y hay tipos de incrédulos, ahora lo vamos a ver, y los indoctos. Es decir, la raíz de este pecado es ignorancia. Digan, ignorancia. Lo hacen por ignorancia. Siguiente, vamos a ver rápidamente. Siguiente. Ok. Mentir al Espíritu Santo, tentar al Espíritu Santo, resistir al Espíritu Santo. La diferencia de estos pecados es que los cometen no ignorantes, no indoctos, no gente incrédula, sino conocedores, gente que ya está en otro nivel, y por eso ellos tienen un nivel de juicio diferente. Los conocedores. Siguiente. Contristar al Espíritu Santo y apagar al Espíritu Santo y pecar contra el templo del Espíritu Santo. Este es otro nivel de pecados contra el Espíritu Santo que lo cometen los conversos. Esto es tremendo. Primero, indoctos, incrédulos, ignorantes, gente que no tiene un conocimiento, por ignorancia comete el primer pecado. Pero el de los conocedores es otro nivel, y el de los conversos es otro nivel, y eso lo estaremos explicando a fondo más adelante. Y los últimos, estos son terribles, los peores: afrentar al Espíritu Santo y blasfemar contra el Espíritu Santo. Son 2 pecados que los cometen no los incrédulos, no los conocedores, no los conversos, solamente los apóstatas o los impíos. Es decir, hay una cosa que deben tener claro. Mucha gente dice: tengo temor de haber cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. El solo hecho de tener temor implica que usted no lo ha cometido, porque el que lo ha cometido lo hace a sabiendas, es decir, no lo hace por ignorancia, lo hace con conocimiento, después de haber pasado el proceso, después de haber entendido, y eso lo estaremos explicando al final cuando lleguemos a ese aspecto. En segundo lugar, habíamos mencionado, estimados hermanos en general, que ante el episodio narrado ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, observamos que el escenario, por supuesto, es sobrenatural, es decir, por encima de lo natural, era de un orden espiritual, y encontramos que se manifiesta un mover tan extraordinario en aquel día de Pentecostés en la ciudad de Jerusalén, de manera que hay una aglomeración de personas que llegan a presenciar el acto, es decir, el acto tan extraordinario de encontrar a un grupo de personas como 120 que estaban sentados anhelando la promesa, orando, exaltando, adorando, buscando la presencia del Señor. Y la palabra del Señor muestra que ellos esperaban dicha promesa, de la cual se hace hincapié en el Evangelio de Lucas al final, y en el capítulo 1 de los Hechos también se nos menciona cómo Él les dice: ustedes quédense, quedaos allí, esperen la promesa del Padre. Y algo bien importante aquí a tener en cuenta
es que en el capítulo 2 del libro de los Hechos, este escenario que es muy común, es más, aún la gente no tan conocedora de bibliología y lectores asiduos, uno de los pasajes que más alguna u otra vez han escuchado acerca de la Biblia tiene que ver precisamente con Hechos capítulo 2. Escenario del hablar en otras lenguas, el bautismo del Espíritu Santo en aquel día maravilloso. Pero un detalle también bien importante es que ese acto extraordinario, ese mover del Espíritu Santo, provocó dos reacciones, y en ellas es en las cuales nos estamos enfocando. Dos reacciones principales entre los oyentes. Diga, dos reacciones. Ok, número uno, están los que, como dice el texto, de alguna u otra manera solamente decían qué quiere decir esto. Es decir, los que con temor reverente y un alto grado de asombro solo decían, ¿qué querrá decir todo esto? Y aún se observa esto en la actualidad. Hay personas que probablemente no han tenido la experiencia del bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, no han tenido esa experiencia o señal inicial, mucho menos el don de diversos géneros de lenguas o alguno otro de los moveres del Espíritu Santo en su vida. No obstante, son gente reverente, aunque sean inconversos, aunque sean incrédulos, aunque sean indoctos, aunque no tengan el conocimiento neto de esto, pero tienen un nivel de respeto, un nivel de reverencia. Hay muchas de estas personas que simplemente no entienden algo y no actúan tontamente, sino que actúan con reverencia. Es decir, actuar tontamente muchas veces es burlarse o reírse sin saber por qué. Es decir, simplemente se ríen de algo que no comprenden. Ellos no. Ellos son gente que, como esta multitud de personas, decían, ¿qué querrá decir esto? Notamos que aunque no entendían lo que sucedía, no profirieron ningún tipo de ignominia, de infamia, de burla, ninguna palabra de improperio, de insulto, de burla salió de su boca. Simplemente, según Hechos capítulo 2, ellos miraban perplejos, dice esta versión, atónitos. Ellos miraban y hablaban con asombro del escenario. No obstante, hay un segundo grupo. Y ese segundo grupo de personas que aparecen allí son personas que se burlaban, acusando a los, no solamente, obviamente ellos de alguna manera excedieron el asunto, no solamente se burlaron, sino que también, además de burlarse, eran personas que llegaron a hacer señalamientos específicos, como el que acabamos de leer en ese corto pero sustancioso versículo que acabamos de leer, estos textos que leíamos al iniciar, donde encontramos en las Sagradas Escrituras o encontramos en la palabra del Señor que la acusación burlona de estas personas insolentes que cometen el primer pecado aquí en el libro de los Hechos cometido contra el Espíritu Santo, el de burlarse contra el mover del Espíritu Santo, fue que acusaron a aquella gente que hablaba glosolalia. Ya tenemos mensajes anteriores que hemos explicado en qué consistía. Algunos le llaman la xenoglosia o la glosolalia, más específicamente la xenoglosia. Eso tiene una explicación teológica, pero ahora me interesa más enfocarme en el aspecto práctico del texto. Y me llama a mí la atención el asunto de que ellos decían, estos casi 120, esta gente están borrachos, sin saber que estaban pecando ignorantemente contra el mismísimo Espíritu Santo. En el versículo 13 del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, donde se relata, más otros burlándose, diga, más otros burlándose, decían, están llenos de mosto. Una cosa bien importante, amados, en la vida es el asunto de aprender a desarrollar respeto. Es decir, hay gente que tiene sus ideas, aunque sean raras, usted
con respeto oye esos asuntos. Si no hay necesidad de proceder a burlarse, más aún cuando alguien por ignorancia asevera, asegura o afirma algo. Si usted lo sabe, pues con respeto corríjale y explíquele. Si lo acepta bien, y si no, pues ya problema de esa persona, porque hay gente que aún mostrándole con evidencias no le van a aceptar. No obstante, nosotros como cristianos aprendemos algo también de este escenario, y es que hay gente que aun cuando no es creyente, en torno a lo que está relacionado con Dios, tienen un grado de reverencia, tienen un cierto grado de respeto, aunque no lo entiendan, aunque no lo entiendan. Yo he tenido casos de liberaciones donde obviamente hay gente que es tremenda, pero cuando se manifiesta el Espíritu Santo de Dios, se burlan, pero cuando ya ven una manifestación demoníaca, se aterran. Y entonces allí alguna vez un joven incrédulo me decía, después de la liberación de la pareja de él, me decía: yo nunca creí que esto era verdad, hasta ahora que él me ayudó a detener a su esposa ahí abrazada, o a su pareja abrazada, mientras estábamos ministrando sobre ella. Y entonces dice: yo no podía creer esto hasta que lo vi, hasta que oí, hasta que sentí lo descomunal que había dentro de esta personita, de esta dama. Entonces, mis amados hermanos, es tremendo, pero hay gente que llega a ese asunto. No obstante, hay otros que cuando de culto, de adoración, de presencia de Dios, de mover del Espíritu se trata, ellos entran con un nivel de reverencia. Y si hay algo que esto nos va a servir de asunto práctico, amados hermanos, es que como iglesia debemos aprender a tener reverencia también ante lo espiritual, reverencia ante la palabra de Dios, reverencia. Por eso creo que uno de los peligros de la era de la tecnología en la cual nosotros vivimos es que podemos llegar a perder respeto por las cosas sagradas, porque fácilmente nos desenfocamos. Hay gente que no es capaz de tomar un tiempo exclusivo para las cosas de Dios, porque aún la tecnología te dispersa de las cosas espirituales. Pero qué bueno también es saber que hay gente que sabe darle prioridad a Dios, sabe quién es primero y sabe que la presencia de Dios es prioritaria. Y dice la Biblia que mientras estos decían así, otros burlándose decían: están llenos de mosto. Y que esa palabra, lo decíamos, tiene una implicación de burlarse, de mofarse. Incluso la palabra griega para burlándose, kleuaso, significa remedar, imitar burlonamente, ridiculizar, escarnecer, bromear. Ese es el nivel al cual ellos habían caído. Es decir, así debajo habían caído. Otro detalle bien importante tener en cuenta aquí es que mientras un grupo hacía un silencio reverente, el otro hacía un acto de irrespeto, de ignominia, de burla. Y encontramos en la Biblia dos aspectos, y aquí fue donde quiero retomar exactamente, porque tenía que hacer un poco de contexto para retomar el punto en el que habíamos quedado la vez anterior, y es lo siguiente. Si usted va a la Biblia, a 1 Corintios capítulo 14, versículos 21 al 22, como es de escuela dominical, vamos a leerlo allí. 1 Corintios 14, 21 al 22, que los lectores lo conocen muy bien. Qué bueno que traiga su Biblia y lea conmigo. En la ley está escrito, diga la ley. Otras versiones dicen las escrituras, porque obviamente vamos a encontrar evidencia en la escritura. Dice: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino ¿a quién? A los creyentes. En otras palabras, el hablar en lenguas, amados, aún los hermanos que aún no han tenido esa bendita experiencia de hablar en otras lenguas, si usted no lo ha tenido, usted debe pedirle a Dios tener ese privilegio. Pero algunos, por ignorancia o por falta de conocimiento, por eso aquí estamos enseñándolo para que usted lo sepa,
pueden llegar a pensar esto, o a menoscabar, o a menospreciar, o a desdeñar el asunto de hablar en otras lenguas. Pero otro detalle es que el texto sagrado, aunque es cierto que es vital para nosotros los creyentes, pero recuerde que le decía que el pecado de burlarse contra el Espíritu Santo es uno que lo cometen los incrédulos, pero no necesariamente los incrédulos en el sentido de que no se hayan convertido nunca o no hayan llegado a ser creyentes como tal, sino también hay tipos de incrédulos, de los cuales voy a leerle, por ejemplo, en un momento un ejemplo allí particular, donde aunque están ya dentro de las filas, todavía no han llegado a creer. La principal razón por la cual la mayoría no han podido recibir el bautismo del Espíritu Santo es por falta de fe, por falta de fe. Y claro, yo he tenido la oportunidad de orar por algunas personas que no recibían el Espíritu Santo y a veces hacían hasta cosas raras. Cuando uno iba a imponerle las manos se desmayaban y hacían una cantidad de cosas que no son. Y cuando ya yo hablaba con ellos, les decía, pero ¿qué pasa con usted? ¿Por qué usted llega a esto? O sea, ¿por qué empieza usted, según usted, a buscar el Espíritu Santo y termina allí no bloqueada y desmayada? ¿Qué pasa? Y algunos de ellos me decían, pues porque la verdad, pastor, varios de ellos, en común denominador, me decían, la verdad, pastor, en el fondo del corazón, yo tengo cierta duda de eso del hablar en lenguas. Me parece que es como raro, me parece que no es bíblico. Me parece que como que no. Y una muchacha que empezó a tener manifestaciones raras decía, es que antes de venir aquí a la congregación me mandaron videos donde decían que eso era de los demonios, que eso de hablar en lenguas no era de Dios. Entonces, según ella quería recibir, pero ya estaba bloqueada mentalmente, lo cual la categorizaba como una incrédula en ese sentido. Y hasta ya era bautizada, pero era incrédula totalmente. Y era un tipo de persona que no lo recibió hasta que yo le dije, primero que todo usted tiene que tener una base bíblica del tema y liberarse del asunto. Y yo recuerdo que una de las cosas que hizo para que después el primero a recibir fue su esposo y después de un largo tiempo recibió ella. ¿Por qué? Porque son personas que se mantienen bloqueados mentalmente porque han puesto una barrera de duda, de incredulidad. Así que esta gente era la misma muchacha que no se le daba nada imitar cómo hablaba lenguas la otra hermana o el otro hermano. Entonces, amado hermano, a los adolescentes, a los jóvenes ya bautizados, a los hermanos bautizados, si alguien en la iglesia habla en otras lenguas, dé gloria a Dios como él habla en lenguas. Si habla despacito, si lo hace con voz potente, usted con respeto refiérase a eso. Porque hay algunas personas que osan incluso hasta imitar burlonamente, y no lo hacen los descarriados ni los inconversos netamente, sino gente que se supone que ya son creyentes, pero en esa área les falta respeto a las cosas espirituales. Ahora bien, un detalle bien importante es este. En el texto que acabamos de encontrar en 1 Corintios 21 al 22, la Biblia declara uno de los textos profundos que hasta los comentaristas, sobre todo, y los entiendo, los comentaristas no creyentes en el mover del Espíritu Santo se confunden y no saben cómo explicarlo, porque obviamente ellos no creen que el Espíritu Santo con la señal de hablar en lenguas esté vigente. Entonces ellos tratan de darle muchas vueltas al asunto y tratar de negar lo que está bien claro en la Biblia. Pero el texto dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Es decir, obviamente ya usted como bautizado en el Espíritu Santo, porque hay otro fenómeno en el pentecostalismo y es el de los pentecostales que no hablan lenguas. Es el, como decía el pastor John Hopkins alguna vez, son pentecostales sin experiencia, que la tuvieron hace como 30 y pico de años, que la tuvieron por allá, y hoy en día han perdido el valor del hablar en nuevas lenguas constante y continuamente. Y hay un fenómeno muy reiterativo a nivel internacional, el cual ministros, evangelistas, pastores están siempre hablando al respecto. ¿Por qué muchos cristianos han perdido esto? Porque también algunos incrédulos, hay otro tipo de incrédulo que es el que cree. Ser incrédulo significa también creer diferente de lo que es correcto. Y una de las cosas es que algunos piensan que eso de hablar en lenguas es para los novatos en el evangelio.
que eso de hablar en lenguas es como para los nuevos, porque ellos son emocionalistas, porque están en el primer amor, porque eso es de nuevos. Pero amado hermano, el bautismo del Espíritu Santo es una necesidad vital, constante, continua, diaria. No importa si usted es apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro, dotado de conocimiento. Lleve usted lo que lleve en el evangelio, tenga el rango que tenga. Usted y yo no somos nadie sin el Espíritu Santo continuamente en nuestra vida. Y amado hermano, el ánimo en este tiempo es a que usted busque reavivar constantemente esa llama, que no se le convierta en un testimonio de hace por allá en el año yo no sé qué, yo hablé por allá, porque ni me acuerdo qué fue que pasó. No, usted tiene que mantener la experiencia del Espíritu constante en su propia vida. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos saben que Él está vigente? Y escuche, en ese sentido el Espíritu Santo es para ese tipo de incrédulos o gente que probablemente no se burla, pero por sus comentarios, lo digo porque lo he tenido que oír de gente que piensa que madurez es ya no hablar en lenguas. Estupidez es no madurez. No es eso madurez. Es un nivel craso de estupidez doctrinal. Pensar, no, yo ya soy maduro, los maduros no hablamos en lenguas. ¿Quién más maduro que Pablo? Y aún Pablo le faltaba, claro, pero él tenía ese hablar en lenguas más que. Y ahí empiezan los sectarios anti-Espíritu Santo. Pero es que ahí dice que en el templo, pero él hablaba en lenguas más que todos. Ese es el punto. Ese es el punto. Y hay gente que aún lamentablemente en el cristianismo no tienen o sea, se llaman pentecostal o pentecostés de nombre, pero no son pentecostal o pentecostés de experiencia. Alguna vez yo prediqué en varios eventos, he predicado el tema pentecostés de nombre o de experiencia, porque encontramos gente que solo tiene nombre pero no experiencia, y la experiencia no es para 2 o 3, no es para el líder o el pastor o el ungido entre comillas, no, la experiencia es para todo aquel que cree. Estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, está allí dentro de esas señales. ¿Cuántos dan alabanzas al Rey de Gloria en esta preciosa mañana? Pero cuando dice que es una señal para los incrédulos, entonces lo vamos a ver de dos maneras. Así como este hablar en lenguas provocó dos tipos de movimientos. Gracias, mi querida hermana, eso está bueno. Mire que por agua no me varo. Gloria a Dios. Gracias, mi hermana. En ese sentido, hay dos cosas, dos reacciones ante el hablar en lenguas, el de burla, el de respeto. Y hay una, si queremos añadirle algo allí, unos que lo viven y lo sienten, porque unos son los que estaban viviéndolo y sintiéndolo, y otros son los que lo reverencian, lo reciben, y otros simplemente se burlan de ello. Pero es bien interesante que también ante esto de que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes, este pasaje bíblico enseña que las lenguas que vienen por el Espíritu Santo son dadas o sirven como señal, como una indicación para los inconversos, para los que no creen o para los que creen incorrectamente o para los incrédulos, indicándoles que existe algo que va más allá de lo natural, algo que va más allá de lo normal, de lo ordinario, en el acto mismo de hablar en lenguas. Amado hermano, vemos un detalle sobre esto, y es que, número uno, para poder entenderlo de una manera sencilla, se lo presento de estas dos maneras. Le decía que la señal puede ser positiva o puede ser negativa. Siempre cuando hablamos de señales, hay señales positivas. ¿Qué es positivo para un viajero cuando ya la señal dice faltan 1 kilómetro o menos de 1 kilómetro para llegar? Para uno ya eso es algo positivo. Pero resulta que algo negativo es cuando dice peligro, caída de rocas o bueno, cosas por el estilo. Algo que indique algo de cuidado, de precaución, o una señal puesta en el camino que indica que adelante hubo un gran accidente. Son cosas delicadas. Pero
En el sentido de las lenguas ocurre algo similar, y es que la misma señal de lenguas puede servirle al creyente, al incrédulo mejor, puede servirle como positiva señal o como negativa señal, o como una señal positiva o como una señal negativa. Diga, positiva y negativa. Es una señal positiva para los incrédulos, en primer lugar, porque cuando hablar en lenguas que viene del Espíritu, porque recuerden que también hay antidones que tratan de imitar lo que es verdadero, hay falsedad detrás de todo eso, pero cuando es auténtico que viene del Espíritu, cuando esa señal se da, cuando esa glosolalia se da, ese hablar en lengua se da, lo que está mostrando es que el poder de Dios es real, que es patente, mientras alguien habla en lenguas por el Espíritu de Dios, pero lo más importante que está vigente, y si está vigente, también es para Él. En otras palabras, la señal positiva es que la persona que no lo ha tenido, el hecho de saber que hay otros que sí lo están viviendo todavía, es una gran señal de que todavía hay esperanza para él. Porque una de las cosas que Satanás hace es atacar la fe del creyente, haciéndole creer, yo no lo voy a poder vivir porque otros lo viven, otros lo sienten, otros lo tienen, y llevo años y no he podido sentirlo yo. Cuando es al contrario, el hecho de que aún está vigente implica que todavía para ti hay una esperanza. Él está activo, Él está presente. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios en este día y aplauden su presencia? Fuerte ese aplauso para el Rey de la Gloria. Aleluya. Ahora bien, un detalle bien importante en este aspecto, entonces, es que es una señal positiva en el sentido de que el solo ser testigo de que otro lo está viviendo implica que usted también puede ser candidato a recibirlo. Todo depende de su actitud, y en ese sentido sería una señal positiva. Pero también es una señal positiva cuando se manifiesta algo similar a lo que pasó en el libro de Hechos capítulo 2, cuando operaron los diversos géneros de lenguas que hay allí, y encontramos que es una señal positiva cuando por medio de diversos géneros de lenguas Dios le da a los incrédulos un mensaje específico para salvación. Y hay cantidad de ejemplos y lo hemos podido mirar. Hechos 2 es un principal ejemplo, es más, es la apertura a lo que a futuro se movería. Y una de las cosas que ha llevado a muchos a seguir creyendo, y entre ellos este servidor, la vigencia de los dones del Espíritu, es como personas actualmente todavía en medio de mover del Espíritu Santo reciben en un lenguaje no previamente aprendido, en un idioma que nadie le enseñó, pero reciben un mensaje específico para su propia salvación. En otras palabras, se convierte en una señal positiva cuando aún el más incrédulo que necesita de una evidencia extraordinaria, ese incrédulo termina recibiendo cuando oye a otro hablar cosas que solamente Dios podría darle a través de un lenguaje que solo Él conoce. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y bueno, habrá muchas experiencias, muchos testimonios que contar, pero yo quiero avanzar primero en estos aspectos. En 1 Corintios capítulo 14, versículos 21 al 24, en la palabra de Dios para todos. 1 Corintios 14, 21 al 24, si usted creo que ya lo tiene allí, pero lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, una versión muy bonita de la Biblia. Dice de la siguiente manera: así dice la Biblia, por la gente que habla un idioma diferente y por los labios de los extranjeros le hablaré a este pueblo, pero ni aún así me harán caso, dice el Señor. Por eso vemos que esta versión dice, el uso de diferentes lenguas muestra cómo es que Dios trata con los que no creen, no con los que creen.
Hay una explicación, pero prácticamente es una paráfrasis del texto, una ampliación del significado. Es decir, la señal de lenguas para los que ya creemos incluso confirma lo que ya creemos. Cuando uno ora por alguien que no lo ha recibido y lo recibe, uno termina dando gloria a Dios porque gloria a Dios ya lo creíamos. Pero el incrédulo, el recibirlo es lo que le da más fe, le inyecta más fe, le da una esperanza. El que ya lo tiene, en este caso, cuando leen este pasaje, cuando dice, y la profecía en cambio muestra cómo es que Dios obra por medio de los que creen, no de los que no creen, dice, supongan que toda la iglesia está reunida y todos hablan en lenguas, si entran los que no entienden o los que no creen, ¿no dirían que todos ustedes están locos? Pero supongan que todos profetizan. Eso es ya traer ese mensaje espiritual a un lenguaje que se puede entender. Si entra alguien que no cree o que no entiende y oye lo que están diciendo, va a darse cuenta de sus pecados y será juzgado por lo que ustedes dicen. Juzgado no en el sentido de condenado, sino en el sentido de sacudido en su conciencia. Y una cosa bien interesante, en cada testimonio que he escuchado al respecto de este operar del don de diversos géneros de lenguas, es como Dios le habla a alguien en específico, en un grupo estrictamente diferente, y como alguien en el mover del hablar en otras lenguas que era incrédulo, que no entiende, que no cree, pero que hablaba o conoce otro idioma o otro lenguaje, Dios le da una palabra específica para esa vida, para su necesidad, a través de otro. Y lo curioso es que cuando van a preguntarle al otro cuándo aprendió a hablar ese idioma, el otro dice, yo nunca he aprendido ese idioma, no sé hablarlo. Y el otro le dice, pero si yo lo estuve escuchando hace un momento hablarme en ese idioma, usted estaba allí llorando y me hablaba a mí, y hablándome en un idioma que yo puedo entender porque lo conozco, porque lo domino, porque nací allí. ¿Qué hay detrás de todo esto del hablar en lenguas? Hay siempre un propósito de servir como señal para los incrédulos, y la primera señal es positiva en el sentido de que el mensaje que siempre hay detrás de todo esto no es solo un mensaje de impacto, un mensaje un típico mensaje de prosperidad. No, realmente en cada escenario que he podido encontrar, en cuanto a experiencias se trata, en cuanto a evidencia se trata, es que siempre detrás de cada mensaje, el mensaje primordial es un llamado al arrepentimiento. Es decir, no es que le van a hablar en lenguas para decirle, te vas a ganar una casa, te va a ir bien. No, es un mensaje que te habla de frente en un lenguaje diferente, pero te habla de maravillas de Dios, y la principal maravilla de Dios no es te puede liberar, no es que Él te puede sanar, porque si a ti te venden un evangelio de milagros, de sanidades, tú te puedes ir sano, tú te puedes ir libre, pero te puedes ir perdido al infierno, porque lo que a ti te salva no son los milagros, sino el llamado al arrepentimiento y el abandonar tu pecado. Y el hablar en lenguas también, en la mayoría de casos que he escuchado, como el caso de aquella que les contaba en el mensaje anterior, de aquella mujer hebrea, israelita, que solo ella hablaba su lenguaje, iba a un culto, ella incrédula, acérrima, no creía en Jesús como el Mesías, obviamente, pero cuando alguien que predica empieza a hablar en lenguas, y ese alguien que predica, ella lo conoce, y es alguien sencillo, un pastor común y corriente, no conoce otros idiomas, solo habla español. Y cuando él empieza a predicar y hablar en lenguas, habla en perfecto hebreo, y en perfecto hebreo le revela a ella que Jesús es el Mesías, el Salvador, el Dios encarnado. Y ella pasa llorando a un altar y dice, quiero ser bautizada en nombre de Jesús. ¿Cómo pasa eso? Porque ella dice, yo conozco a ese pastor y sé que es un pastor humilde, sencillo. Yo sé que él ni siquiera sabe lo que está hablando allí, pero yo sé hablar y sé que ese mensaje solo se lo pudo dar Dios. Y habló perfecto. Dice, obviamente ustedes saben cuán difícil es hablar. Los que intentaron aprender, ¿cuántos estudiaron inglés o están intentando aprender a estudiar inglés?
Y ustedes saben que hablar otro idioma es bien complejo por el hecho de que no es como a usted se le ocurre decirlo, sino como debe ser dicho. Y lógico, hay gente que por naturaleza ya su lengua está condicionada de otra manera. Por eso los que hablan, los ingleses que quieren hablar español, se les nota que no son netos. Los japoneses tienen su acentico cuando hablan español, los hindúes tienen su acentico cuando hablan español. ¿Por qué? Porque su lengua está condicionada a incluso posicionarse de manera diferente de acuerdo al idioma que ellos tienen. Y por eso, amados hermanos, cuando alguien oye hablar en lenguas por el Espíritu y dice, pero habla perfecto, ¿quién le enseñó? Solamente se cumple lo que el texto dice, y es que cada uno fueron todos llenos y cada uno de ellos hablaba en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Según el Espíritu les daba que hablase. Y es el caso del pastor que les comentaba, creo alguna vez, el pastor que fue a predicar en cierto lugar y a ese lugar llegó un joven croata y ese joven croata era un personaje que obviamente no entendía inglés y lo invitan a un culto de inglés. Pues él fue en un acto de reverencia como pues por ir, porque igual no entendía nada de lo que hablaban ahí. Así que él fue a acompañar al amigo a su culto en inglés y él estaba por ahí. Pues imagínese cómo será estar en un culto que usted no entiende nada de lo que hablan ahí. Y él estaba allí y de repente el pastor empieza a hablar por el Espíritu, predica la palabra y se pone a hablar en lenguas y se mete tanto en el hablar en lenguas que la gente también se pone a hablar en lenguas. Y luego el muchacho al final del servicio se acerca ante el pastor y le habla en croata y le comienza a hablar y el pastor lo queda mirando así como que, ¿este de qué me está hablando? Y entonces el hermano, que obviamente él sí podía entender las dos cosas, él dice que entendió algo, y es que el Espíritu Santo tomó al predicador, le puso a hablar perfecto idioma, y obviamente el muchacho al no entenderlo, él le decía, pero ¿cómo es posible si yo hace ratito tú estás hablando en perfecto croata, me estás hablando de tu mensaje, y ahora me dices que no me entiendes? O sea, no entiendo, ¿cómo es posible que no me entiende, que nunca has aprendido mi idioma, si yo te escuché hablar perfecto croata hace un momento? Y él le dice, qué pena, pero no le entiendo, no entiendo. Y entonces el hermano tuvo que explicarle que era el Espíritu Santo de Dios el que le estaba hablando a través de su propia lengua y a través de su propio idioma, como una señal para los incrédulos. Y amado hermano, de testimonios eso sería una cosa tremenda, pero en China sobre todo han pasado muy a menudo, porque obviamente esto opera en el momento que se requiere. Y es muy tremendo como muchos de estos hermanos misioneros que han ido a estos lugares y no saben hablar ese idioma tan complejo y tan difícil, porque generalmente los lenguajes promovidos por imperios, los lenguajes promovidos por naciones tiránicas son más complejos. El hebreo era menos complejo porque fue diseñado de alguna manera para no ser un lenguaje de tiranos, solo 22 letras, pero cuando usted observa en las diferentes naciones usted encuentra lenguajes que tienen 3,000 caracteres, 3,000 letras, hay otras que tienen 15,000 y obviamente es más complejo. Si con nosotros ya incluso dicen que van quitando cada vez más letras y las letras del español son menos letras cada vez, pero las palabras son tantas, con más letras se puede hacer mucho más. Y aún así, en un lenguaje tan complejo como el mandarín, hay hermanos misioneros que cuando empiezan a tratar de hablarle de Cristo a otras personas, en su desespero, en su pasión, porque ellos le entiendan, terminan hablando palabras que ellos nunca aprendieron y que el otro las recibe y las entiende de parte de Dios en el lenguaje que ellos pueden entender. ¿Quién lo puede hacer? Esto no es, como dicen algunos, un problema mental, psicopático, telequinético, telequinesis. No. Esto es una influencia que viene de arriba, con un mensaje preciso, con un mensaje que no confunde, con un mensaje que no ata, sino al contrario, un mensaje que salva, un mensaje que libera. ¿Cuántos aplauden la gloria del Señor? Aleluya. Así que
Una de las cosas que me llama la atención es que el pasaje, cuando el texto dice, las escrituras dicen, en las escrituras se habla, en otras lenguas, y en esta versión me gusta, dice, las escrituras dicen, por la gente que habla un idioma diferente y por los labios de extranjeros le hablaré a mi pueblo, pero ni aún así me harán caso, dice el Señor. Y cuando uno va a ver esa palabra escrituras o ley, uno dice, bueno, ¿y dónde es que la escritura dice que algún día Dios les iba a hablar en lenguas diferentes? Y entonces vienen los historicistas, vienen los preteristas, que son personas que interpretan la Biblia y dicen, no, eso fue algo del pasado, fue algo que ya ocurrió en el pasado y no tiene ninguna aplicación futura. Igual uno a Deuteronomio, capítulo 28, versículo 49, Deuteronomio, capítulo 28, versículo 49, y la Biblia dice, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, aquí está el profeta Moisés hablando, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Y aquí hay una aplicación en la Torá, en la ley, que apuntaba que un día Dios le iba a hablar en un lenguaje de personas extranjeras, dice acá, nación cuya lengua no entiendas. Luego está en Isaías, capítulo 28, versículos 11 al 12. Isaías 28, 11 al 12. Y la Biblia dice, porque en lengua de tartamudos, diga tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo. Es decir, les está diciendo, hay una señal allí, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Y ahí están los burladores diciendo, están borrachos, mientras que otros con temor reverente decían, ¿qué querrá decir todo esto? Y otros decían, a cada uno les oímos hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido, las maravillas de Dios. En otras palabras, la interpretación bíblica nos lleva a entender varias cosas, y es que si las lenguas son señal para los incrédulos, diga a los incrédulos, número uno, en Marcos 16, 16 al 20, en el contexto de la gran comisión, donde dice, ir por todo el mundo, predicar el evangelio, las buenas nuevas a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y luego dice, pero ustedes no van a predicar el evangelio así nomás, ustedes van a tener señales que los acompañen. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y entre las señales dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. En otras palabras, no está hablando solo que Dios te cambia tu manera de hablar, que Dios lo hace, claro que sí, pero yo les decía en el mensaje anterior, eso es una aplicación, pero no una explicación del texto. En aplicación, claro que Dios te cambia tu manera de hablar mala y te pone una buena manera de hablar, pero en explicación literal del texto, lo que significa es que hay algo sobrenatural en esas lenguas. Y amado hermano, si el diablo dice que la lengua es inflamada por el infierno, por eso Dios usa ese pequeño miembro llamado lengua de manera sobrenatural. Él decidió que sea nuestra lengua a través de la cual Él exprese una señal para los incrédulos de que hay poder auténtico, vigente, presente para ellos también. Oh, yo doy gloria a Dios en esta mañana. Hablarán nuevas lenguas. Y algún día vamos a hacer un estudio de esas 5 señales ya más a fondo, porque quiero enfocarme en esto. El texto menciona varias señales, pero luego de eso dice, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas partes. Pero escuche, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Y yo digo lo que dice el texto, amén.
Amén, gloria a Dios. Hebreos 2, 3 al 4, también es un escenario muy hermoso. Hebreos 2, 3 al 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, otra vez, con señales, diga señales, y prodigios y diversos milagros, y escuche esto, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. En otras palabras, la gran comisión y la predicación del evangelio en los postreros días, y note, los postreros días comenzaron en Pentecostés, pero todavía estamos en los finales de los finales, es decir, en los últimos tiempos de los postreros tiempos. En otras palabras, si los últimos tiempos comenzaron allí a describirse en Hechos 2, y nosotros estamos después de 2000 años casi de ese escenario, casi 2000 años de ese escenario. Entonces la pregunta es, ¿estamos en tiempos finales? Según la Biblia, claro que sí. Según la Biblia, claro que sí. Pero en este escenario, el Señor no solamente hablaba de que habrían señales en los cielos. Les hablé de 12 señales cuando hablábamos de Mateo 24, pestes, terremotos, hambres, todo lo que tiene que ver con los moveres cósmicos en los cielos, en la tierra, guerras, rumores de guerra, todo eso. Pero aparte de esas señales, una de las señales más poderosas de estos últimos tiempos es que estaríamos viviendo en pleno derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Y amado hermano, por esa razón doy gloria a Dios que en este tiempo todavía hay generaciones enteras, hay miles de jóvenes, adolescentes, niños, ancianos que todavía no solo predican las señales, sino que las viven. Porque si tú te volviste solo un predicador del Espíritu Santo, pero ni tú hablas en lenguas, entonces pregúntate qué te está pasando. Si tú dices que crees en señales de sanidades y tú no las estás viviendo, ¿qué te está pasando? Porque estas señales no dice son para el pastor, no dice son solo para el apóstol y el evangelista, no, dice para el que cree. En otras palabras, en plural. En otras palabras, no excluye a nadie, incluye a todos. Todo aquel que cree. ¿Cuántos dan alabanzas al Rey de Gloria? Y es una señal positiva, porque al entender bien la señal positiva, resulta fácil entender la otra señal negativa. Y en Hechos 10, 44 al 46, la Biblia dice, aquí hay un tipo de incrédulos, que cualquiera dice, pero no podrían calificar como incrédulos, pero eran incrédulos en el sentido de que algún aspecto todavía no lo tenían claro. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. La Nueva Traducción Viviente dice, y los creyentes judíos, es decir, eran gente ya creyente en el cristianismo, prosélitos, convertidos del judaísmo al cristianismo, pero que como es muy habitual, habían traído sus ideas judaicas y todavía no eran libres en esa área, porque ellos pensaban que la salvación todavía era solo exclusividad de ellos como israelitas. Ya eran evangélicos, digámoslo así, pero con ideas judaicas. Y en ese escenario el Señor los sorprende a través del Espíritu y dice, los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios, o que magnificaban a Dios. En otras palabras, en ese escenario se les convirtió en una señal positiva a ellos, porque el Señor les derriba una idea falsa que traían en su mente, y es que los únicos salvos eran de todos modos ellos como casa de Israel.
Y amado hermano, ellos entendieron, están asombrados. En otra versión dice, estaban atónitos de que el Espíritu Santo se derrame también sobre los gentiles. ¿Por qué? Porque ellos, aunque eran creyentes en una cosa, eran incrédulos en otra cosa. Y por eso el pecado puede llegar a ser cometido siempre por incrédulos. Gracias a Dios que este tipo de incrédulos les sirvió como señal positiva y ellos terminaron entendiendo que definitivamente el Señor no hace acepción de personas. Y en esta mañana digo igual, el Señor no hace acepción de personas. No importa si tú eres nuevo o antiguo en el Evangelio, tú eres candidato a recibir el mismo Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cómo es una señal negativa? Aquí viene entonces el asunto. Bueno, basados en Deuteronomio 28 que leímos, en Isaías 28 y en Joel 2, 28 al 30, Joel 2, 28 al 30, es el número 28 clave, Deuteronomio capítulo 28, Isaías capítulo 28, Joel 2, versículo 28 al 30. Al leer el contexto detenidamente vemos algo tremendo y es algo que muchos pasan por alto. Cuando dice, y en los postreros días derramaré de mi espíritu, después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizará. Y bueno, muchos se quedan en esa parte. Pero usted debe seguir leyendo. El texto dice que en los postreros días, es decir, conectado con el hablar en lenguas, hay una anunciación de juicio para las naciones. Y el apóstol, Hechos capítulo 2, también lo repite desde el versículo 17. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Por eso es necesario que se levanten Pedros que entiendan esto. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo a esos que se burlaban y a los que respetaban, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio, oigan mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y siervas. En otras palabras, no hay acepción ni de personas, ni de género, ni de raza. Siervos y siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Pero note, hablando en lenguas, está conectado con esto. Y daré. Esto es algo que aún no ha pasado. Esto está profetizado para estos postreros tiempos, pero pasará en el tiempo tribulacionario. Y por eso dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, como una obertura al día del Señor. Es decir, a la gran tribulación, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué les quiero mencionar esto? Se les convierte en una señal negativa a aquellos que aún siendo testigos de que el Espíritu Santo ya estaba entre ellos, se terminaron burlando de ello y diciendo, estos están locos, estos están ebrios, estos simplemente están deschavetados. Pero hubo otros que terminaron con reverencia recibiendo esa bendición. Y se les convierte una señal de juicio en ese mismo sentido. Algunos estudiosos dicen que cuando la nación asiria cautivó al norte, Israel, y cuando los babilonios cautivaron al sur, Judá, entonces ellos dicen, ahí se cumplió la profecía, dicen ellos. Ellos dicen, ya se cumplió, porque claro, los babilonios hablaban arameo, el asirio, y obviamente ellos vinieron en lenguas extrañas y le hablaron al pueblo, pero el pueblo no entendió. Pero ese era un cumplimiento historicista, preterista, que es válido en el sentido práctico, pero hay algo que no concuerda en esa interpretación cerrada de ellos, y es que el texto también relaciona no solo
el que una nación extranjera les iba a hablar al pueblo y el pueblo no iba a entender, sino que el Espíritu Santo se iba a derramar por medio de lenguas de tartamudo, dice, por lenguas extrañas, y a través de las cuales también les daría una esperanza de reposo. Y amado hermano, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando una persona no entiende esto, algunos comentaristas bíblicos indican que la profecía de extrañas lenguas se cumplió en el pasado como un juicio para el pueblo hebreo. Por eso dice señal para los incrédulos, porque los incrédulos que no respetan, los incrédulos que no aceptan, los incrédulos que rechazan esto, lo que para unos será bendición, para ellos será negativa de maldición, de juicio. Allí está el texto donde dice, conecta el hablar en lenguas con señales de juicio para las naciones. Luego dice, algunos comentaristas entonces nos muestran esto, y es que en Joel vemos algo más que solamente naciones dominando al pueblo de Israel. En Joel vemos algo mucho más profundo que eso, y es que se relaciona el juicio, también va en conjunto con un derramamiento de gracia. Diga, derramamiento del Espíritu Santo. En los postreros días, que comenzaron esos días en Pentecostés hasta la época en que vivimos, y lo que relaciona con juicio también. Por esa razón, amados hermanos, es que hay gente que no comprende esto. Hay gente que dice, pero siempre hablan de lo mismo, que ya viene y ya llevo 50 años y no pasa nada. Pero 50 años comparado con el tiempo cronológico de postreros días no es nada, ya van 2000 años de esos postreros días. Esos postreros días se refieren a tiempos finales, no desde el cronómetro del hombre, sino desde la idea de Dios, de tiempo. Y eso es lo que hace que alguien hable tan ridículamente diciendo, eso es mentira, porque mi abuelo, mi tatarabuelo decía lo mismo, pero él vivió si acaso hace 200 años, y estamos hablando de postreros días de gracia que han sido alargados ya más de 2000 años, esperando para ver si otro indocto, otro incrédulo, otro no creyente, pero humilde, pero sencillo, se doblega delante de la gracia de Dios y recibe su misericordia. Y es cierto que el cumplimiento total de esta profecía se dará ya en tiempos tribulacionarios, pero no obstante, una de las formas en las que se manifiesta el juicio de Dios para los incrédulos es precisamente que no acatan el llamado de Dios, no entienden la gloria de Dios que hay detrás de las lenguas del Espíritu, no reciben el propósito salvífico que hay por medio del bautismo del Espíritu Santo, porque nosotros creemos que para ser salvos se requiere nacer de agua, por medio de la palabra, engendrados, y por medio del bautismo en agua en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y también creemos que debes nacer del Espíritu por medio del bautismo del Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en nuevas lenguas. Si solo estás bautizado, te falta recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y es una señal positiva para ti el hecho de que todavía vivas en una iglesia que creemos y experimentamos ese hablar en lenguas. Es una señal positiva para ti el hecho de que algunos de ustedes han visto, han oído, han experimentado, pero les hace falta fe, les hace falta deseo, les hace falta más hambre y sed de Dios para decirle: Señor, yo también quiero vivirlo, yo también necesito recibirlo, yo también quiero, Señor, que extiendas tu gracia sobre mí. Porque, amado hermano, los que no acatan, los que se burlan, los que menosprecian, entonces para ellos se les convierte en una señal negativa. En ese sentido, lamentablemente, muchos terminan burlándose, menospreciando, ridiculizando el mover del Espíritu, diciendo que quienes hablan en lenguas simplemente están locos, que todo es resultado de una especie de manipulación, de una histeria colectiva. Se convierte así para ellos en un juicio, porque cometen el pecado de burlarse contra la manifestación audible del Espíritu Santo en quienes lo recibimos por medio de las lenguas. Burlarse contra el Espíritu Santo es un pecado que se comete por ignorancia. Diga, ignorancia. Pero 1 Timoteo 1:13 da esperanza. Pablo mismo dice: habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador,
mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Burlarse contra el Espíritu Santo y su poder es un pecado que se comete aun cuando es obvio que el hablar en lenguas es sobrenatural. Aún así, es una actitud previsible en quien es indocto al respecto o sencillamente incrédulo. La Biblia dice en 1 Corintios 15:23, ¿no dirán que estáis locos? Es normal que ellos piensen eso, pero como sabemos nosotros ellos, los mundanos, los que están locos por el pecado, piensan que nosotros estamos locos, pero nosotros también pensamos que ellos están locos por la maldad que hay dentro de ellos. Así que ese no sería el problema. Lo que sí es problema es que hay un tipo de locura que te condena y te lleva al infierno. Pero la palabra de Dios dice que somos nosotros salvos por otro tipo de locura, y es la locura de la predicación. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aleluya. Y tal como lo hizo Pedro, así se confronta ese pecado. Es decir, ¿qué hizo Pedro? En resumen, para concluir, una lección que aprendemos de Pedro es una lección que todos debemos seguir. ¿Por qué hay algunos que no pueden recibir el Espíritu Santo? Bueno, voy a decir algo que sonará un poco extraño, pero ya lo entenderá. No todo se resuelve con hablar en lenguas. El hablar en lenguas es una señal inicial y maravillosa, pero el paso a seguir para combatir el chocante pecado de burlarse contra el Espíritu Santo es anunciar o explicar con fundamentos en la palabra de Dios los porqués o las razones por las cuales creemos que ese hablar en lenguas es o proviene de Dios y que es algo absolutamente vigente para nuestro tiempo. Pedro el apóstol les explicó, y recuerden, él dejó de hablar en lenguas y les habló en el lenguaje que ellos podían entender. Y dice, señores, varones judíos. Y él les comienza a explicar con Biblia, no con sus ideas. Él utiliza al profeta Joel, él usa al profeta David, él usa profecías, y él les explica y avanza en su mensaje y les presenta no solamente la explicación de lo que estaban oyendo, sino que les da un mensaje de solución, hasta que muchos en ese primer día, yo me imagino que de esos 3,000, no todos eran reverentes. Probablemente muchos de esos burladores también terminaron convencidos por la palabra, y ese día se arrepintieron, dice la Biblia, como 3,000 personas. Eso implica que cuanto más hables en lenguas, más debes conocer la verdad de la palabra, para que aparte de que hables en lenguas, tú también les hables a la gente las verdades de la palabra en el lenguaje que ellos te puedan entender, de manera que sean convencidos. Esto implica que cuando se habla bajo la unción del Espíritu, más que solo bajo teoría, más que solo bajo conocimiento y retórica personales, muchos pasarán de la burla al arrepentimiento. Yo he tenido la oportunidad de estar en debates. Alguna vez un personaje en un debate que él no creía en hablar en lenguas, y él me llevaba citas bíblicas para no hablar, para decir, echar por suelo esto del hablar en lenguas. Y ese mismo día en la noche él recibió el Espíritu Santo hablando por primera vez en lenguas. No hubo un solo texto que le sirviera, porque los mismos textos que él me daba eran útiles para mostrarle la verdad que él quería refutar. Esa misma noche por primera vez estaba hablando en lenguas. ¿Por qué? Porque, amado hermano, el Espíritu Santo de Dios es vigente, es auténtico, es real. No se puede imitar, no se puede comprar, pero sí se puede recibir. Es tan valioso que Dios te lo da a precio de sangre. Es lo único que puedes tú recibir por el poder de la sangre del Cordero de Dios. Tú estás preparado para recibirlo. A modo de reflexión, puedo afirmar que el hecho no es creer, el hecho es arrepentirse. Simón el mago es el ejemplo de un burlador que creyó pero no se arrepintió. Él pensó que el poder del Espíritu y la imposición de manos se podían comprar con dinero, pero no entendía que el bautismo del Espíritu Santo con la señal de hablar en lenguas es una gran gracia inmerecida de parte de Dios para los hombres. No era algo que se podía comprar, no era algo que se podía vender. Finalmente, amados hermanos, este es el punto acá. Cuando alguien se burle de cualquier cosa relacionada con tu fe, y más aún cuando se burla de tu experiencia de hablar en lenguas, que es algo
sacro, que es algo santo, que es algo poderoso, que es algo precioso. Como decía el pastor Zúñiga alguna vez, hablar en lenguas es algo que vale. Hablar en lenguas es algo que vale tanto que definitivamente no hay precio en la tierra que pueda pagar para comprarlo. Hablar en lenguas va más allá de comprar un libro y aprenderlo. No, esto no se enseña en los libros. Esto no te lo puede enseñar nadie. Hablar en lenguas es algo que debe fluir de tu espíritu. El Espíritu de Dios conectado a tu espíritu es el que toma tu lengua y te hace hablar en lenguas. Yo quiero que oremos en esta mañana. Voy a invitar a este altar a aquella persona que necesita entender esto, aquellos que no lo han recibido, pero también aquellos que no lo han recibido hace mucho tiempo, aquellos que ya lo recibieron, pero que aman esta experiencia gloriosa. Quiero que estén aquí en el altar. Vamos a orar. Vamos a creer en esta mañana. Vamos a pedirle a Él su gracia, su misericordia, su bondad. Mientras alguien pasa, quiten estas primeras sillas, las primeras 6, las primeras 2 hileras, más bien, por favor, para que haya espacio. Vamos a orar, vamos a unir nuestra fe en este día. Pasen a este altar, pase. Que aquí hay gracia de Dios en abundancia. Hay amigos, hay amigas aquí. Amado hermano, Dios no hace acepción de personas. Póngase de pie allí donde está. Vamos a unir nuestra fe, vamos a unir nuestro espíritu. Vamos a confiar en esta mañana en la gracia, en la misericordia del Señor. Y vamos a adorarlo unos momentos. Pero yo quiero que allí donde usted está, incline su rostro delante del Señor. Allí donde está, incline su rostro. Y vamos a confiar en su divina gracia. Primeramente yo quiero que diga esto conmigo, todos y cada uno, quien quiera sentir su presencia en esta mañana, diga esto conmigo. Señor Jesús, por tu misericordia me doblego ante ti, doblego mi corazón y te pido, Señor Jesús, que me des una oportunidad de tener la experiencia más hermosa con tu Espíritu Santo. Señor, límpiame con tu sangre. Yo sé que hay un espíritu de acusación en muchas personas que les impide recibir el Espíritu Santo, que les hace sentir impuros, que les hace sentir inmundos, que les hace sentir sucios, que les hace sentir indignos. Hoy en el nombre de Jesús yo levanto primeramente mis manos sobre este recinto, Señor, y sobre cada persona aquí o en cualquier lugar. Señor, y sobre nuestras manos invocamos el poder de tu sangre preciosa. Hoy te pido, Señor amado, que tú te glorifiques una vez más. Señor Jesús, sabemos que muchos se burlan y se burlarán de lo que hoy vamos a experimentar. Pero también hay muchos que con temor reverente dicen, ¿qué es esto? Y terminarán también experimentándolo en sus corazones. Allí donde tú estás, dile al Señor que en esta mañana nada ni nadie me impida recibir tu gracia, que nada ni nadie me impida recibir tu Espíritu Santo. Quiero decirte algo antes de que adoremos a Dios, y es que en el mundo sin Dios, alguien que está embriagado por el trago, por el alcohol, pierde los estribos, pierde el control de todo. Pero en este día la Biblia dice, no se embriaguen con vino, antes bien, dice que en el vino hay disolución, hay desorden, hay caos, pero dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Vamos a orar por el que está a nuestro lado y luego vamos a adorar a Dios. Tome la mano del que esté ahí a su lado. Siento hacer esto. Hay niños, hay jóvenes, hay adolescentes. Y luego los hermanos diáconos y los líderes y los intercesores van a imponer sus manos y Dios va a romper cadenas en esta mañana. Oh, Santo. Vamos a orar el uno por el otro. Señor amado, yo declaro en este momento, Padre Celestial y Rey de Gloria, Señor Jesús de Nazaret, que en este lugar hay corazones abiertos y dispuestos.
Veo, Señor, aquí en este altar, Señor, y veo aquí entre mis hermanos, Señor, y aquí en este recinto de adoración, en cualquier lugar, en cualquier espacio, Señor, en esta casa, hombres y mujeres que tienen, Señor Jesús, hambre y sed de ti, gente que tiene un espíritu, gente que tiene un alma y un cuerpo que tú les has diseñado y les has dado. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret estamos presentándoles para que hoy, Señor, algunos puedan renovar su llenura, algunos puedan sentirles, Señor, algunos el enemigo no va a salirse con ellos, con las suyas. Amiga, amigo, persona que viniste por primera o segunda vez, yo te desafío en el nombre de Jesús. Si tú sabes que estás batallando con algo que tú no puedes luchar por tu propia fuerza, cuando todos nos unamos a invocar el Espíritu Santo en esta hora, yo te desafío que tú también, sin ningún temor, sin ningún miedo, sin ninguna duda, lo hagas con nosotros. Y vas a decir lo que te voy a decir, y lo vas a decir con fe. Vas a decir: Espíritu Santo, yo te abro mi vida, bautízame con tu poder. Y amado hermano, una vez que usted le pida eso, usted va a adorarlo, va a abrir su corazón. Los que hablan en lenguas van a hablar en nuevas lenguas con toda su fuerza. Los que oran en el Espíritu van a orar en el Espíritu con toda su fuerza. Los que no lo han recibido aún van a orar en su lenguaje normal. Van a empezar a pedir su presencia. Y Dios va a tocar su lengua en esta mañana en el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien que está listo en esta mañana para adorarlo? ¿Habrá alguien que está listo para recibirlo? Ya invocó la sangre sobre su vida. Ya invocó la sangre sobre sus manos. Así que todos digan conmigo: Espíritu Santo. Y cuando yo le termine de decir eso, levanten todos sus manos. Nadie aplauda por ahora, nadie aplauda. Todos levanten sus manos conmigo, porque vamos a traer al Espíritu Santo a nuestros corazones. Y los que ya lo tenemos, vamos a dejar que Él fluya a través de nosotros. Diga: Espíritu Santo, tómame, abro mi corazón, satúrame y lléname con tu poder. Tu palabra lo dice. Estas señales seguirán a los que creen. Ayuda mi incredulidad, dame fe. Y en esta mañana yo te voy a decir algo antes de que diga lo último conmigo. El domingo pasado tenía algo que me estaba atacando, algo que me estaba afectando, algo extraño. Y cuando comencé a hablar en lengua, yo siempre he predicado esto, pero no lo había, hacía años que no lo había vivido de esa manera. Tenía una molestia, algo que me estaba incomodando. Pero cuando comencé a hablar en lenguas, inmediatamente se fue eso de mi cuerpo. Alguien hoy va a hablar en lenguas y va a recibir un milagro. Va a hablar en lenguas y va a ser sanado. Va a hablar en lenguas y va a ser liberado de ataduras, de maldiciones, de cadenas, de brujería, de hechicería. Hoy en el nombre de Jesús vamos a invocar todos el nombre de Jesús, y cuando gritemos ese nombre, tú no vas a parar hasta no recibir. Di conmigo: yo recibo el Espíritu Santo por la fe en el nombre de Jesús. Y grite amén. Y aplauda su gloria en esta mañana. Y comience a fluir en el Espíritu ahora. Y rabababa candarabasanda. Y cararabasayarabaja. Fluye, eso es más. Shatarabababacaya. Ahí está. Ya. Suelta su lengua. Oh, rabacandarabasanda. Declaro llenura. Eso es. Llénate del Espíritu. Y catarabababasandarabahaya. Suelta la lengua de los niños en esta mañana, de los adolescentes. Y catarabababasandarabahaya.
Y callará la basanda. Y callará la bababasaya. Y calla, eso es, más. Ahí está. Fluye. Bautiza, Espíritu Santo. Y catarrama babasanda. Dios está perdonando, Dios está sanando tu alma ahora. Dios está sanando su alma ahora. Oh, candarrama sanda. Yo siento que Él está hoy sanando almas, sanando cuerpos, sanando espíritus. Oh, yo siento algo poderoso. Alguien aplauda la gloria. Eso es, ore por alguien. Yo declaro en el nombre de Jesús, toma. Dígale santo. Dígale santo. Yo recibo, eso es. Oh, Dios está tocando lenguas ahora. Recibe ahora. Eso es, suelta, eso es. Sigue, eso es. Ya, más. Eso es. Fluye libertad. Oh, tu casa es, tu cuerpo es templo del Espíritu. Oh, candarrama, candarrabasaya. Alguien que abra su boca y diga aleluya. Shababakai tandarrabahaya. Oh, yo siento que a alguien Dios le está tocando ahora. Eso es, suelta tu lengua. Y catarrama sandarramahaya. Y tarararabasandarrarabahaya. Y cayarrama babasandarrabahanda rebeseye. Dios está aquí. Eso es, ministra. Habla tú en lenguas y ora por otro. Habla tú en lenguas y ministrale a otro. Y carararabasandarrabahaya. Y tarararabahaya. Oh, candarrabasaya, hay fuego de Dios en ti. Solamente abre tu boca y Él la llenará. Abre tu boca y Él la llenará. Dile santo. Y atrae su gloria. Y callarramamasayarramakanda. Yo siento su presencia. Yo siento su gloria en esta mañana. Fuera toda enfermedad. Fuera toda esclavitud. Fuera todo yugo. Fuera toda obra contraria. Nadie se puede quedar sin la gracia. Recibe hoy la gracia de Dios sobre ti. Y tarararabasandarrabacandarrabasea. Y callarararabasicandarrarabasea. Suelta tu alabanza. Eso es varón, eso es mujer. Ora por alguien más. Ora y declara libertad sobre alguien. Yo declaro libertad sobre tu alma. Declaro libertad sobre tu espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Hay poder en esta mañana. Y candarrama sandarrabahaya. Suelte su lengua y alabe. Suelte su lengua y adore al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Yo declaro en el nombre de Jesús su gracia sublime. Ahí donde usted está, Dios solamente levante su voz y se cumple la palabra que dice: abre tu boca que yo la llenaré. Y la va a abrir con alabanza. Solamente diga: alabo el nombre de Jesús. Diga: Señor, gracias porque estás aquí. Gracias por haberme traído. En este momento se está soltando cadenas en el nombre de Jesús. Se están soltando ligaduras en el nombre de Jesús. Están soltando ligaduras en el nombre de Jesús. Abra su boca y diga conmigo: en el nombre de Jesús, yo soy libre. Diga: yo renuncio al pasado. Diga: yo renuncio a la maldición. Diga: yo renuncio a la iniquidad. Diga: yo recibo la gracia. Yo recibo la liberación en el nombre de Jesús. Nunca nadie se avergüence de hablar en otras lenguas, porque hablar en lenguas es poder de Dios para salvación.
Y cararabashende rebebebe kende. Otarabasaya. Eso es, llénate más, llénate más, llénate más. Ahí está Él, ahí está Él, ahí está Él. Y caramahaya. Ahora todo levante su voz y aplauda con toda su fuerza y celebre la victoria del Rey de Reyes que está aquí en esta hora. Eso es, hermanos. Eso es, hermanas. Los que ya lo tienen, hablen en lenguas y ministren sobre otro. Abren lenguas, impon tus manos y sé un canal de bendición, de vida y de liberación para otro. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos Y eso es fuego, fuego, fuego de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven. Sí, Señor, llénalos. Ven. Llénalos cada día más. Más, 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 Ven y más, llena más. este Y ven, ven, su gracia sobre él. ven, Su gracia sobre él, Espíritu Señor. Santo, Corribo ven. Santa Ramahanda Rebe Sende Rebe Kendiribosaya. Oh, ven, Espíritu Santo, ven, ven. Él es tu hijo. Él es tu hijo. Su sangre sobre él. Su sangre sobre él. Eso es. Su sangre. Su sangre te limpia. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Hoy queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Se ha ido todo lo malo, todo temor, todo miedo, toda duda, toda ansiedad, toda depresión, toda tristeza, toda enfermedad rota, destruida y echada fuera en el nombre de Jesús. Vamos, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Llena este lugar. Lléname de tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname de tu amor. Y Tarramahaya, y Candarrababa, ahí está él, ahí está él. Amamama Candarrabababasaya. Fluye, 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 fluye. Sí. Eso es, llénate. Habla en lenguas. Habla en lenguas en el nombre de Jesús. Dios está ahí, Dios está ahí, Dios está ahí. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que
Queremos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti. Derrama tu gloria. Esperamos por ti, ven, oh, ven, oh, ven, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Como un bebito clama a su madre y a su padre. Hoy clama, clama a tu Padre eterno, clama a tu Padre celestial. Nada te distraiga, nada te interrumpa. Tú clama a tu Padre. Digno. Aquí está Él haciendo una obra especial. Eso es, no pare de alabarlo porque Él está aquí. No pare de adorarlo porque Él está aquí. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego. Ninguno se perderá de los que son tuyos. Y tu promesa está dada para todos. Aleluya. Lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego. Allí donde estás, dale gracias a Él. Dale aplausos de gratitud. Dale aplausos de gratitud. Dile, Señor, gracias por haberme escogido, por llenarme, por tocarme, por lavarme, por comprarme, por tenerme en cuenta, Señor. Una oportunidad más, Señor. Oh, Karamase, Moraramase, Itarimos Shandararama. Declaro tu bendición sobre cada persona, Señor, que está hoy aquí. Tu gracia divina, tu gracia sublime, tu gracia, Señor, haciendo prodigios, confirmando. Aleluya.